Lo decíamos antes de la tanda, momento de recibir a nuestro compañero Diego Martini con su espacio Desde Adentro. ¿Cómo va, Diego? Hoy sí, desde adentro del estudio. Sí, el viernes estuve, ¿no? También. Sí, el viernes también. Creo que nos extrañás y por eso te das una vueltita por acá. Los veo más solos y hay que resguardarlos. Claro, es verdad. Aparte de la semana están más solos todavía. Estamos más solos, nos han soltado la mano. No solamente aguantamos el mostrador, porque Sofi está disfrutando de su licencia merecida y desenchufadísima, aparte está pasando precioso. Sí. Aparte de eso, sí, nuestro es más, jefe, ¿te puedo decir algo? No está tomando licencia merecida. Tampoco nos quemes hacia el aire, Diego. Diego, sos nuestro único columnista junto con Ronaldo esta semana. Mirá, Preve tampoco. Sí, Preve sí. No va a estar presencialmente. Claro, sale a la distancia. Acompañándonos así. Me encanta. Sos uno de los únicos. Me encanta. Sí, porque el turco sabemos que está disfrutando de su licencia también. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Bueno, vamos a meternos en el caso Penades. Sí. Básicamente porque esta semana y el próximo 10 de octubre, y parece una fecha bastante lejana en el tiempo, se cumplen 2 años desde que se formalizó la investigación contra Gustavo Penades y que está con prisión preventiva, más allá de un impasse que tuvo de unos días, que estuvo con prisión domiciliaria. El ex senador de la República, Gustavo Penades, está preso por más de 20 delitos vinculados a la explotación sexual de menores. Muchas gracias, Enzo Adinolfi. Una causa que comenzó justamente a hacerse visible en el año 2023, allá por marzo, cuando Romina Celeste Papazo, militante o ex militante del Partido Nacional, hace referencia a Penades, y recordarán, haciendo el juego del efecto mariposa, lo que fue la llegada allá por diciembre de Luis Ignacio Lula da Silva, la presencia de Romina Celeste boicoteando esa presencia. Un senador del Partido Nacional que sale a cuestionarla, a decir ella no, yo no la conozco, no es parte del Partido Nacional. Unos días después dice, bueno, qué raro que no me conoce el senador cuando en algún momento que yo era menor me contrató por mis servicios sexuales. Y a partir de ahí se genera una situación de hechos que se empiezan a desencadenar, donde se da esta apuntación de Romina Celeste Papazo, y inmediatamente el ex senador de la República cita a una conferencia de prensa en el Parlamento y dice que él no es culpable de esto que se lo acusa, que es inocente, y lo anuncia de esta manera. Supe separar la vida privada de la vida pública, porque siempre he entendido que la vida pública es por la que la gente me juzgase. Pero entiendo que la situación que hoy estamos atravesando es una situación en la que tengo que hablar con ustedes también un poco de mi vida privada. Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Yo nunca he engañado sobre la misma. Nunca me he escondido ni nunca he renegado de la misma, por el contrario. Pero he siempre intentado separarla de la vida política y de la vida pública, y estoy muy orgulloso de lo que soy. No reniego de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es porque tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo o alguien pueda sustentar las cosas que hoy lamentablemente se están diciendo. No es el Uruguay, por lo menos en el que yo me crié. Yo saludo todos los avances. Me ha tocado votar en el Parlamento, a veces con muy pocos compañeros, leyes que consagraron avances en defensa de las minorías. Estoy muy orgulloso de pertenecer de una de ellas, pero nunca he hecho bandera. Bueno, ahí esa conferencia de prensa del ex senador, que en su momento fue muy cuestionada por haberla hecho en el Parlamento, por haber elegido el Parlamento de la República. Ahí estamos viendo intimidar de alguna forma a quienes estaban denunciando, se decía en aquel momento. Recién ahí también la causa todavía no había pasado a la vía judicial. Unos días después, cuando empiezan a aparecer algunas víctimas, el fiscal de Corte, Juan Gómez, le pide a la Fiscalía que comience a investigar. El caso le cae a la fiscal
delitos sexuales, Alicia Scione, y comienza a investigar, y ahí estamos viendo en imágenes cuando por primera vez Gustavo Penades en mayo, es decir, 2 meses después, llega a la justicia y se entera por parte de la fiscal Alicia Scione que es indagado en esta causa. Entonces, en ese momento llamó la atención que era la declaratoria en el Palacio Legislativo, en el Parlamento, pero que además diera como argumento que él nunca había renegado de su orientación sexual y que la hacía todo el tiempo visible, cuando eso no era así, cuando no era un senador que sí se sabía a nivel de Vox Populi y de comentarios, pero él no en ningún momento hacía referencia a esta situación, y no es tan cierto que había votado aspectos para mejorar en este sentido. ¿Querías decir algo o no? No, que hubiese votado, que hubiese acompañado leyes que buscaran los derechos de las minorías. Entonces, bueno, para ir en el tiempo, esta causa llega a la justicia empieza a investigar, empiezan a aparecer algunas víctimas, se empieza a dar todo este proceso en la justicia en marzo, o por lo menos en abril del año 2023, la fiscal Scione empieza a tomar conocimiento, a tomarle testimonio a las víctimas, que era lo más importante en ese momento, tomar conocimiento con las víctimas, y recién en mayo, fines de mayo, le dice al ex senador Gustavo Penades que pasa a ser indagado, y inmediatamente le pide al Parlamento que levante los fueros. Recordemos que Penades, al ser un legislador, tenía fueros, y es decir, una exoneración, digamos, de ser investigado por la justicia, a no ser, o a excepción de que el Parlamento propio levante los fueros. Aquella carta de Penades enviada a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, pidiéndole que le levante los fueros, pero él no lo podía hacer. Eso era, el fuero era de la Cámara de Senadores, no era de la figura de Penades. Ahí estamos viendo imágenes ya cuando fue condenado. Bueno, en ese momento empiezan a aparecer algunas voces, por lo menos no ubicadas en el momento ni en el contexto, que son las del presidente de la República y del ministro del Interior, y esto decían. Hace 30 años que lo conozco. La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco, o sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, viene un amigo de ustedes, ¿tá? Una persona que conoce entre 30 años, y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui, yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza. Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto que está sujeto a prueba en contrario. De hecho, hay denuncias en la justicia. En una conferencia de prensa, dando la cara en forma individual y diciendo que va a hacer acciones judiciales. No como investigación, si él está denunciando. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Es el que va a la justicia. La otra persona no va a la justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes. Pero bueno, la justicia es el camino que ha elegido el senador, y el senador confía porque está muy tranquilo. Primero escuchamos al presidente de la República, al expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, bueno, con declaraciones que no son propias de lo que tiene que decir un presidente. No, claro, bueno, le miré los ojos, le creí. Está bien que él como amigo sintiera, bueno, le creo porque es mi amigo, pero hablando bajo la investidura presidencial no podés hablar como amigo de otra persona. Me acuerdo que en su momento, quien había tenido declaraciones, bueno, que estaban más dentro de lo esperable, era en su momento Laura Raffo, me acuerdo. Exacto. Que era una figura aparte impulsada por Gustavo Penades, bueno, que tuvo declaraciones dentro de todo bastante sensatas, diciendo, bueno, esto está en la órbita de la justicia. Laura Raffo. Después escuchábamos a Lacalle Pou, escuchábamos a Heber, con declaraciones, bueno, que no son propias de un senador de la República, o mucho menos de un presidente de la República. Bien, bueno, la causa continúa, empiezan a aparecer más víctimas, y la fiscal finalmente, como les decía, en mayo lo indaga, comienzan a avanzar las investigaciones. El senador Penades, que ya en ese momento había renunciado a sus fueros, unas semanas después termina renunciando a su cargo como senador, y se empieza a dar toda esta investigación que, bueno, que viene en octubre recién, con el pedido de formalización de la investigación, el 10 de octubre, fecha que se cumple en el próximo jueves. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, la Fiscalía tiene un plazo máximo de 2 años para realizar una investigación, y luego de eso presentar una acusación y llevar a juicio a un acusado. Si no lo lleva a juicio, o si no lo acusa, la causa directamente cae, se archiva, o lo otro que puede suceder es que vayan a un acuerdo abreviado, es decir, que él reconozca sus delitos y que lleguen a un acuerdo por la condena. Bueno, se empieza a dar todo el proceso, y la fiscal Scione empieza a tomar un rol preponderante en la investigación, y esto declaraba en algunas de las audiencias donde las víctimas daban su testimonio. Quiero hablar de 2 víctimas.
quiero hablar de las víctimas que tuvieron el valor de venir a contar su verdad. Gracias. Y quiero hablar de las víctimas que aún esperan en los estantes de la Fiscalía, entre más de 1000 casos, que podamos aclarar sus casos. Sí, en muchísimos riesgos procesales, en amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas, en lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penades desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca del INR detenido desde las 19 horas del día de hoy. Con los mismos riesgos, porque el plan se armó entre todos, no lo armó solo el senador Penades. ¿Qué quería decir algo más cuando...? De los celulares incautados hay fotografías que se pasan de uno a otro, hay fotografías que después coinciden en el teléfono de Penades, las mismas, y en las escuchas que teníamos de los asesores, pues nosotros teníamos intervenidos a varios asesores, que era la forma de tener evidencia. Bueno, nos enteramos que Penades pasa a ser formalizado, que va con prisión domiciliaria. Recordarán que Penades, obviamente, cuando iba a las audiencias, iba caminando. Sí. Veíamos algunas fotos de cómo Penades llegaba a las audiencias, salía, hablaba con los medios, se declaraba inocente, dijo que todo esto era una trama para perjudicarlo. Dio el nombre incluso de una de las víctimas, Jonathan Mastropierro, en un programa de radio. Dijo que todo era orquestado por él. Y esa misma noche que la fiscal lo imputa a Gustavo Penades, en realidad ya estaba imputado, ya estaba indagado. Nos enteramos de que se había montado todo un aparato por fuera, liderado por el ex director del CONCAR, para identificar víctimas. Exacto, sí, y a todo esto se le suma, ¿no?, toda esta falta de garantías que sentían las víctimas. No solamente, bueno, esto de que estaban siendo investigadas y tratando de descubrir su identidad, sino todo lo que se decía con señales, ¿no? Lucas mencionaba allí el presidente de la República apoyando a Penades, y Heber en aquel momento era ministro del Interior, con todo lo que eso implica también, ¿no? Porque recordemos que todo el aparato estatal apoyando a una persona que vos tenés que acusar porque fuiste víctima violentada por esta persona. Es bastante difícil ponerse en el lugar de la víctima. Y, no olvidemos que el Ministerio del Interior, la policía es el principal auxiliar de la Fiscalía, porque es el que investiga, es el que hace las pericias del teléfono, es el que cita a declarar a los testigos. Entonces decías, bueno, el Ministerio del Interior o la principal cabeza está apoyando al ex senador porque tenía un vínculo de amistad. Y mucha valentía de parte de las víctimas. Sí, por supuesto. Ahí lo decía la fiscal, y nos enteramos, bueno, que se monta todo este aparato que luego termina con más de 6 personas condenadas, un director de la principal cárcel de este país, como era Darwin Taroco de CONCAR, un policía que hoy Federico Rodríguez pasa a ser uno de los principales testigos, es un testigo protegido de la causa, porque comienza a investigar a Jonathan Mastropierro para sacarle información a pedido del director del CONCAR. Recordemos que el director del CONCAR condenado por haber recibido también dinero y algunos favores para poder realizar esta investigación, vinculados a algunos funcionarios donde habían tenido encuentros con el ex senador para básicamente identificar alguna de las víctimas. Se empieza a dar la señal de que algunas víctimas las estaban siguiendo, que las estaban amenazando. La propia fiscal dijo que ya en algún momento vio autos que le llamaron la atención cerca de su casa y llamó a la policía, que también había recibido algunas amenazas, y se empieza a dar, bueno, después de que finalmente el senador Gustavo Penades, y recordemos, el docente de historia Sebastián Movesina, acusado como quien era el intermediario entre él y menores, bueno, se empieza a dar una especie de proceso que va en las audiencias, donde se empieza a dar un ida y vuelta muy grande entre la fiscalía, encabezada por Aricia, y la defensa, tanto de Penades, encabezada por Laura Robato y Homero Guerrero, y de Sebastián Movesina, encabezada por la doctora Gavazo y por, en su momento, Diana Brasincas. Habían tenido a Fernández Lequini, un ex juez, en primera instancia, luego pasaron con ellas, y se empieza a dar todo un ida y vuelta que básicamente lo que busca la defensa de los imputados es hacer caer a la fiscal. Ahora vamos a escuchar un poco cómo en las audiencias también se da así de vuelta, pero acusar a la fiscal de orquestar algo, de armar algo, de no actuar
sujeta a derecho, de reunirse con las víctimas en otro lado que no sea la fiscalía. Después la fiscal explicaba, o la defensa de las víctimas explicaba, las víctimas no querían ir a fiscalía, les daba miedo ir a fiscalía, entonces se encontraban en un lugar X. Y se hace todo el tiempo una campaña, digamos, para terminar de cuestionar a la fiscal, que finalmente termina dejando el caso en medio de una licencia por salud mental, etcétera, y en un agotamiento durante el caso. Lo mismo había pasado con la fiscal Darviña Viera en el caso de Operación Océano, bueno, que estaba loca, o alguna cosa más, y se terminó alejando de la causa. Lo mismo pasó ahora, Scione se alejó de la causa y la fiscal Isabel Iturralde es quien se va adelante. Recordemos cómo eran algunas de esas audiencias donde se generaban esos idas y vueltas. Doctora, yo hago mi argumentación. Usted no me interrumpa. No me interrumpa. Yo también quiero tener, pero no me interrumpa. Usted dijo un montón de mentiras y yo las tengo probadas en los exámenes. No, la que miente es usted. Y no corresponde que se dirija a mí en ese tono. Disculpe, doctora. Yo soy la fiscal de esta causa y estoy muy cansada de que usted se dirija a mí de esa manera. No solo por respeto a mí, sino a mi cargo. Se lo he dicho más de una vez. No me digan la cara miente, porque acá de todos los argumentos que dijo usted, la mitad son mentiras. Y los tengo acá y estoy nombrando informe por informe. Doctora Bratisca, tenemos... que la corrija, porque estoy harta. Estamos desde abril del año pasado en esto. La última vez que les pido que no sigue levanta la voz. No voy a tener que comunicar, doctora Bratisca, no. No las tiene, doctora, las miente. Las tengo acá en todos los informes. Doctora, ustedes cada vez que se reúnen con nosotros nos dicen, no sigan investigando, yo les digo, sí, yo déjenme hablar, doctora. A mí no me atribuye esas palabras. Hemos investigado delitos de corrupción que tienen que ver, nos dicen, eso todavía me han dicho en plena audiencia que no tengo ni competencia para tenemos que denunciar. Eso no lo voy a permitir. Doctora, no se puede permitir. Este diálogo no lo voy a escuchar. Discúlpeme, doctora, discúlpeme. Usted sabe que yo soy... No, doctora, no puede interrumpir y hacer lo que están haciendo en esta No le voy a permitir a la fiscalía que diga que he ido a la fiscalía a pedirle la defensa, que yo sepa no la algún delito de corrupción. Bajo ningún concepto de la afirmación. ¿Y quiénes son las defensas? La doctora... No me apellido. Nunca estuve en ninguna reunión de esa y mucho menos yo. Así que esa afirmación no se la permito, doctora. Y yo tampoco. Entonces yo le voy a decir una cosa, doctora. La fiscalía presiona para un acuerdo. Discúlpeme, y en lo que bueno, ya está. O porque no quiere trabajar, o porque No, que ya perdió el rumbo la audiencia, doctora, discúlpeme. De esta audiencia. Volvemos al tema. El tema de la trama tiene que ver con el riesgo para las víctimas. Yo creo que esto es muy claro. Lo que quede claro, que voy a denunciar a la doctora Scione y que no voy a permitir a esta altura de mi vida que me hagan porque es de las faltas de respeto más grandes que pueden hacer una persona. Bueno, básicamente las últimas audiencias habían sido en ese tono, donde se generaba un ida y vuelta muy grande, donde, bueno, la fiscal Alicia Scione es una ser humana, entonces terminaba entrando, terminaba haciendo a veces apreciaciones fuera de lugar. Su equipo en algún momento también terminó haciendo alguna apreciación de lugar, como por ejemplo recordamos cuando el fiscal dijo, bueno, Penades es el mayor depredador sexual de la historia, algo que en una plena investigación, que un fiscal haga una apreciación, que es un calificativo, que además es bastante fuerte, también era como fuera de lugar. Lo que quedaba claro era, y lo que quedó claro a lo largo de las audiencias, es que fue esa la estrategia de la defensa de los imputados, de desacreditar la investigación. En su momento, ya después que se formalizó la investigación, la mayor obsesión de la defensa de Penades era solicitar la prisión domiciliaria, porque entendían que ya no había riesgos procesales. Recordemos que Penades estaba preso desde octubre de 2023 en la cárcel de Florida. Él señalaba, y ahora lo vamos a escuchar en una entrevista con Búsqueda el otro día, que gracias a la vida está preso ahí, no está preso en otro lugar, porque si no, no lo aguantaría, sí, no lo hemos podría hablado tolerar. En un informe sobre las características la de esa cárcel. VIP, como se la conoce, y seguramente es la mejor cárcel de todo el Uruguay, no tengan dudas, que es la de Florida, para pasar una prisión, una pena de reclusión. Y en un momento lograron tener esa prisión domiciliaria, y ellos entendieron que ya no había riesgos, es decir, que todo eso que Penades, estando fuera, había intentado,
conocer la identidad de las víctimas, incluso comunicarse con alguna de las víctimas, ya no existía más, porque para la jueza él ya no era el senador con el poder que tenía, etcétera. Y bueno, le dio el beneficio de la prisión domiciliaria y le duró una semana aproximadamente, porque el Tribunal de Apelaciones, tras la apelación, revocó esta medida y volvió Gustavo Penades a estar preso. E incluso cuando nuevamente se solicitó la prisión domiciliaria, la jueza dijo que cuando ella había dado la prisión domiciliaria, el caso había generado una conmoción social y que entendía que no debía darla. Así que esa fue la mayor obsesión de la causa. ¿Qué va a pasar ahora? Simplemente para recordar cómo se había armado esa trama, recordemos también un audio, un diálogo entre Darwin Taroco y Federico Rodríguez, aquel policía que se había insertado cerca de Jonathan Mastropiero para sacar la información. Recordemos cómo hablaban entre ellos. Ni que hablar, si podemos sacar un par de fotos, ¿no? Quedamos pum para arriba. El tema es ubicarlo, Brache. El loco nunca te habló, loco, porque te hace todo en Instagram. No, porque él me autorizó a seguirlo, como quien dice, me aceptó para que yo lo siga, pero él no me sigue. Y mi cuenta no soy yo, obviamente, es una mina. Entonces menos que menos me va a hablar. Hay un margen de posibilidad de que yo le escriba, pero no lo veo viable. Él me puede llegar a dar lugar, hablándome pronto, como puto, para hablar entre nosotros, pero no sé si se va a abrir. Estaría buenísimo hacer un diagrama de ese loco, ¿no? Hacer un diagrama de los vínculos que el loco tiene. Ahora anda moviéndose ahí por Tres Cruces, cerca de CFP. El diagrama vamos a poner a todos los amigos de él así, ¿viste? El grupo de amigos más cercano y todos esos gurisitos que andan ahí, que posiblemente pueden ser los denunciantes también o los testigos, todo manejado por él. Ni bien lo tengamos, ya se lo pasamos, jefe. Bueno, impunidad total, la utilización del aparato estatal, y esto no hay ninguna duda que fue así, y esto está objetivamente probado, y además hubo condenados por esta causa para intentar identificar víctimas. El famoso diagrama que estaba en el celular de Penades, que tenía a Jonathan Mastropiero en el centro, porque él lo acusaba a él, o entendía que él había armado la trama, con un montón de fotos y señalamientos de amigos y de lugares que entendían que podían ser los posibles denunciantes, es decir, las posibles víctimas. Que ellos entendían, y como siempre dijimos acá, hay muchas de las víctimas que no se conocen entre sí. El otro día salió una nota del Observador con algunos detalles de algunas de las víctimas, y bueno, y es cierto, hay algunas de las víctimas que no se conocen entre sí, que llegaron al consultorio. Recordemos que ya el consultorio que representa a la mayoría de las víctimas no representa a Romina Celeste Papazo, tras lo que fue su denuncia falsa a Yamandu Orsi, en su momento haciendo campaña política, pero se utilizó el aparato estatal, la Corte Electoral, el Ministerio del Interior, para poder identificar víctimas en una trama que involucraba a uno de los principales senadores de la República. Y todo eso obviamente pesó y pegó en muchas de las víctimas que estaban al alpiste de la causa, siguiendo lo que pasaba, sí, atentos, deseando que esto terminara. Bueno, una de ellas, la víctima B, habló con nosotros en su momento, y esto nos decía de lo que sentía cuando o había escuchado al presidente o había escuchado al ministro, o cuando se había enterado que lo intentaban identificar. Soy una de las víctimas de Penades. Cuando yo hice la denuncia, seguía con mi vida normal, feliz por lo que había hecho en su momento, que me había sacado ese candado que tenía guardado hace muchos años. Todo cambió desde el momento en que comenzaron a querer identificarnos. Mi vida dio un golpe, giro inesperado, mi salud mental. Comencé a tener policías caminando por la cuadra donde vivía, cosa que nunca en todo el tiempo anterior que estuve viviendo ahí los vi. Incluso los llegué a tener en la puerta del edificio. Eso ya fue la paranoia total. Saber que nos estaban tratando de identificar usando el aparato del Estado, tener esa situación de tener policías en la puerta de mi casa, del edificio donde vivía, cosa que nunca, te repito, en el tiempo que estuve ahí, los vi en ese lugar. Ya va a ser un año de esa situación. Llegó un momento en que tuve que vender todas las cosas, fregar el apartamento porque la policía seguía estando ahí. Renuncié a mi trabajo, me tuve que ir a vivir a la calle porque me sentía más seguro. Una situación sumamente dolorosa, que nada el hecho de tener que estar incluso hoy alejado de mi familia, de mi hija, de su madre.
Bueno, ahí escuchábamos una de las víctimas que él decía, tenía una vida normal, trabajaba, vivía con mi esposa, con mi hija, y a partir de denunciar y a partir de un tiempo me di cuenta que me empezaban a intentar identificar, y obviamente todo esto genera un montón de cuestiones, de inseguridades, de vulnerabilidades. En este caso no era tan así, pero en la mayoría de los casos recordemos que hablábamos de víctimas de condiciones sociales extremas a nivel de vulnerabilidad, que incluso en muchos casos desconocían que la figura de Penades era tan poderosa, hasta que en un momento lo empezaron a ver por la tele, decían, bueno, es un señor importante, tiene poder. No, algunas incluso no entendían tampoco que lo que estaba sucediendo era parte de un abuso, que era un delito, ¿no? Porque él también se presentaba como bueno, te ayudo, te voy a buscar, te pago, te compro. Naturalizan algunas explotaciones cuando suceden estas cosas, ¿no? Y las víctimas obviamente empiezan a sufrir toda esta situación, y bueno, la causa siguió, digamos que de su cauce. Como decíamos, este jueves vence ese plazo. ¿Qué va a pasar ahora? Y esto es importante. Bueno, ahora que va a terminar, digamos, la indagatoria preliminar, que es decir, que es el plazo máximo, los 2 años, que tiene una fiscal para investigar un caso, para reunir toda la evidencia. Bueno, va a llegar a una etapa intermedia donde va a presentar la acusación y va a explicar todos los motivos. Recordemos que a Penades se le imputaron más de 22 delitos, vinculados a algunos a explotación sexual y los otros vinculados a la trama. Después se le sumaron más delitos por algunas declaraciones que hizo el propio senador. La información que tengo es que la fiscal Iturralde no va a presentar todos esos delitos en la acusación, va a presentar algunos en los que tiene pruebas más firmes y entiende que son contundentes esas pruebas para poder avanzar en la causa. Veremos a cuántos delitos baja, pero incluso algunos testimonios de algunas víctimas que son difíciles de probar no van a ser, digamos, o por lo menos presentados en la acusación. Sí van a ser presentados muchos delitos que en algún momento se instó a que podían caducar en el tiempo, es decir, prescribir. Sí se entendió que no prescribieron, y van a ser presentados igual. Y después de esa etapa de la acusación, bueno, la defensa tanto de Penades como de Movesín tiene el derecho a responder. Después de eso, bueno, viene una etapa que es larga, previa al juicio, que es la etapa de control de acusación, que se revisan las pruebas, y esto es muy importante, se revisa todas las pruebas que presenta Fiscalía, y se discute qué pruebas van a ser llevadas a juicio. Se plantean, también me decían, estrategias, y esto se hace con un juez de garantías. Esto puede llegar a demorar 1 año. Todo esto en Operación Océano pasó, donde son instancias muy largas, muy agotadoras, donde la defensa de los imputados lo que hace es tratar de sacar la mayor cantidad de pruebas que haya en el juicio para tener para que la fiscalía tenga menos contundencia, digamos. Y luego de eso se pasa propiamente al juicio en sí, donde acá es otro juez, ya es un juez de juicio el que tiene esta instancia, y bueno, el juicio obviamente también tiene instancias que son largas, donde se presentan las pruebas, donde se presenta todo lo que Fiscalía recabó, la defensa tiene la posibilidad de contestar. Bueno, se puede llegar a una sentencia que la termina dando el juez. Después se pueden dar apelaciones, después se pueden dar casaciones, donde es algo que va a pasar en este caso también, donde la defensa considera que el proceso fue nulo y que fue carente de garantías, y planean dejarlo sin que se archive, básicamente, sí, sin elementos. Así que preparémonos para unas instancias largas. Entonces. Sí, bueno, y cierro con esto, hace unos días el ex senador de la República decidió, y esto por una estrategia obviamente en su causa, dar una entrevista con el semanario Búsqueda. Ante miles de pedidos eligió en este caso a Búsqueda, todo el mérito obviamente para los colegas de Búsqueda, que salió hace 2 semanas, totalmente estratégica, previa a la acusación fiscal, y esto le decía a Búsqueda. ¿Vos podés asegurar de que alguna vez que nunca estuviste con un menor de edad? Porque, Federico, mi obsesión permanente era esa. No enfrentarme mañana a una situación como esa. Era mi obsesión. ¿Y qué recaudos tomabas? Todos. O sea, porque además, en aquella época, no existía ni siquiera la libertad que existe hoy de los propios jóvenes. ¿Entendés? O sea, el error conceptual es trasladarnos al hoy, a la libertad que existe hoy. Dejémosla ahí. En aquel entonces, no, se sabía.
¿Pero le pedías la cédula? No, ¿dónde se ha visto? Pero además, porque antropológicamente, ¿ah? Una persona de 14 años te das cuenta que es diferente a una de 18. Pero además... Sí, pero una de 16 con una de 20 a veces no. Bueno, lo que pasa es que no habían de 16 años. O sea, no, nunca me pasó. Nunca me pasó, porque además me hubieran extorsionado ahí. Me decían, me mostraban la cédula y me decían, mirá, tengo esta edad. Pero lo que no me bancó es que esto esté mal visto, o supuestamente mal visto, porque la relación es una relación gay. Ahora, tipos que salen con mujeres más jóvenes y no tienen por qué ser menores, hay muchísimos. Vos no tenías ninguna inclinación particular hacia los menores. Estás en pedo. Loco, yo tengo sobrinos de... Yo me moví toda la vida en un ámbito en el que los valores fundamentales. Claro, pero por ejemplo, Mastro Pierro tenía 20 y poquitos cuando estuvo con... Sí, pero tenía 20 y poquitos, no 17 poquitos. Claro, pero a veces la diferencia... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que justamente, pero en el momento que se presentó, era supuestamente representante de la UNICEF, nieto, sobrino de Rockefeller y no sé cuántas cosas más. No tenía, era imposible que fuera menor de edad. Y los tiempos tampoco demostraron cabalmente. No de él, pero digo en el sentido de que así como... Que existe lamentablemente... Bastante sí, pero... Que a veces no te das cuenta. No, sí, pero te das. O por lo menos, ante la duda, borrarse. Bueno, acá lo que me llamó la atención fue que el ex senador hace referencia al principio que nunca había estado con menores o personas cercanas a la mayoría de edad, y porque tenía esa obsesión de que estuviera cometiendo un delito o que lo extorsionaran. En ningún momento dice, no porque no me gusta, claro, no porque lo considero impropio, no porque yo tengo 45 años y no estaría con alguien de 20 o de 19. No, era por la obsesión de no llegar a cometer un delito. Y cuando le preguntan, ¿estuviste con Mastro Pierro que tenía 20 y poquitos? Sí, lo reconoce, o sea, y cuando tenía 20 y poquitos, él tenía arriba de, no sé cuántos años tiene ahora Penades, pero arriba de 45, 50 seguro. No, y entonces, el argumento de ¿cómo te das cuenta de una persona que tiene 16 y no tiene 18? ¿Te das cuenta? Antropológicamente, no, bueno, no sé si te das cuenta. No sé si... redondeen. Sí. Entonces, claro, a mí me llamó mucho la atención. Hay algunas cosas que dice Penades, acusa a la fiscal. Y una cosa más que voy a decir para cerrar. Acá hay un enorme trabajo, que además... otros de los que fueron acusados, de consultorio jurídico en la Universidad de la República. Que recordemos que el consultorio jurídico en la Universidad de la República está llevado adelante por dos docentes, por Soledad Suárez, por Juan Raúl Williman. Son docentes de la Universidad de la República, por ende saben probablemente lo que cobren o todo el trabajo que tienen que hacer. Trabajan con estudiantes de la Universidad de la República, han hecho un trabajo brillante en este caso, defendiendo a víctimas que no tenían recursos para poder asesorarse en este caso, y fueron acusados constantemente. A la doctora Soledad Suárez constantemente la dieron contra el piso, la propia Asociación de Abogados Penales del Uruguay. Acá siempre hubo un enojo particular, también esa fue otra de la obsesión de la defensa de los imputados, que era no conocer la identidad de las víctimas. Bueno, justamente no conocer la identidad de las víctimas para evitar todo este amedrantamiento que se dio. Y a ellos siempre se los acusó. Hubo una reunión de los familiares de Penades con el rector de la Facultad de Derecho, porque estaban sorprendidos que la Universidad de la República llevara adelante este caso a todo ese nivel. Así que bueno, este jueves vence el plazo. La fiscal esta semana, en estos días, está terminando de reunir información que le faltaba, algunas pericias de celulares, algunas víctimas que volvieron a hablar, algún testimonio más de 14 víctimas, y la fiscal Isabel Iturralde va a presentar la acusación con todos los elementos y con todo el trabajo que hizo Alicia Scione a lo largo de casi 2 años de investigación. Gracias, Diego, por este repaso de cómo se dieron los hechos, por esta puesta a punto de cómo estamos y cómo sigue, y recordarle a la audiencia que tanto la columna de Diego como todas las entrevistas quedan allí en el canal de YouTube de la radio y también en la página web, en el portal web de M24.